Buenos días, hermanos. Damos gracias el día de hoy a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar una vez más para compartir de este momento de su palabra y de sus santas escrituras. Dando gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus cosas maravillosas que haces, por tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Señor. Agradecidos con todo lo que vivimos, este nuevo día de vida que tú nos das, Señor, para compartir contigo, Señor. Pedimos, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo con nosotros, para que seas tú, Señor, poniendo tu palabra en mi boca y podamos nosotros compartir de este mensaje que tú tienes para el día de hoy. Y podremos compartir de las santas escrituras de la Biblia, que son inspiradas por ti. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la unción. Vamos a hablar de estar ungidos por Dios, por nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo. Y voy a comenzar por definir un poco la palabra ungido. Está dirigida a señalar a alguien que está escogido por Dios, ¿sí? Bien sea en aquello, lo vemos en las Santas Escrituras de la Biblia, bien sea para ser reyes, para ser sacerdotes, para ser profetas, toda aquella persona que es escogida, ungida por Dios para una asignación especial. ¿Ok? Y en esa unción precisamente recibe bendición y dones, que son lo que van a ayudar a que se cumpla en cada una de estas personas el propósito que Dios tiene. Y cuando yo hablo de ungidos y hablo de unciones, es porque nosotros, cuando vemos a alguien que tiene dones, a alguien que utiliza el Señor, el Espíritu Santo de Dios, para diferentes propósitos, como profetizar, como sanar, como tener sabiduría, hablar en lengua, todos estos dones que el Señor nos puede dar en la unción que Él nos transmite a través del Espíritu Santo de Dios. Debemos entender de dónde viene esto y cuál es el principio y cuál es el fin. Pero para eso vamos a entrar en las Santas Escrituras, que nos va a dejar claro realmente por qué nosotros somos ungidos, los hijos de Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 4, en su versículo 1, que dentro de ese capítulo nos está mostrando, nos está narrando, primeramente, que Jesús, ¿verdad?, estaba en Nazaret. Jesús visitaba el templo, la sinagoga, y él iba con sus padres y leía de las Santas Escrituras, de la Biblia. Y en ese pasaje, en esa visita de Jesús a la sinagoga, le dan el libro de Isaías para que él lo lea. Y ahí él ubica este pasaje bíblico, donde él dice, Jesús, que él fue ungido. Él es ungido de su Padre, de Dios. Entonces nos dice allí en las Santas Escrituras, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él leyendo las Santas Escrituras, pero sabiendo claramente que es una realidad, es un hecho.
que el Espíritu de su Padre está sobre él, sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a tus hijos, a todos nosotros, a su pueblo. Por eso es que nosotros sabemos, como lo dicen las Santas Escrituras, que nuestro Señor Jesús, Hijo unigénito de Dios, Dios hecho carne, vino para nuestra salvación y vida eterna. Cuando nosotros seguimos transitando en las Santas Escrituras de la Biblia, vemos que Jesús, fue bautizado en las aguas del Jordán, donde las personas asistían para liberarse, para pedir perdón por sus pecados. Pero también podemos ver allí que Jesús, cuando fue bautizado, aun cuando él no tenía pecado, ¿sí? Como tal. Pero él necesitaba pasar por ese acto de obediencia que su padre había puesto en él. Y vimos allí, podemos ver en las Santas Escrituras, en el libro de Juan, que definitivamente el Espíritu Santo de Dios, de su Padre, se derramó sobre él. Y fue visto en forma de paloma, como se derramaba sobre él. Pero no solo eso, sino que se escuchó la voz de Dios, diciendo que ese era su Hijo amado, a quien él daba todo poder. Es decir, fue ungido por Dios mismo, por su Padre, para que él pudiera hacer todas estas maravillas, milagros, sanaciones, resurrección, todos los milagros que nosotros podemos ver que son narrados en las Santas Escrituras de la Biblia, que hizo Jesús. Con la presencia del Espíritu Santo de su Padre Celestial en él. Cuando tenemos eso claro y entendemos nosotros que somos seguidores de Cristo para convertirnos en hijos de Dios, y así lo declaramos a nuestro Señor Jesucristo como único Dios y Salvador nuestro, quien vino a la tierra a dar su vida en la cruz y pagar con sangre por nuestros pecados para que podamos ser libres. Somos libres por la gracia de Dios. Entonces, en ese momento entendemos que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, ¿sí? Entendemos que si lo tenemos a Él, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestras vidas, aceptamos que nosotros seamos templo del Espíritu Santo de Dios, entonces también somos ungidos. Importante. Nos lo dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿el espíritu de quién? El espíritu de Dios, de Jehová, mora en nosotros, que levantó de los muertos a Jesús, su Hijo, lo resucitó. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, nos dará vida eterna. Nos da la vida eterna. Porque al aceptarlo a Él nos convertimos en hijos de Dios. Por eso Jesús dice en la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pero la profundidad de este tema del día de hoy, cuando hablamos que somos ungidos, es que como hijos de Dios, con la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros también podemos, digamos, activar, porque recibirlo ya lo tenemos, si tenemos el Espíritu Santo, podemos activar los dones
que Dios tenga para nosotros. Esos dones de sabiduría, dones de palabra, dones de profecía, dones de sanación, dones de lengua, dones de interpretación, todos los dones que nosotros podamos, ¿verdad?, activar, que el Señor nos los dé. Y la única forma que podemos activar esa unción del Espíritu Santo que está en nosotros está primeramente en la comunión que tengamos con su Espíritu y en la obediencia que tengamos nosotros de sus leyes, del Evangelio, en esa comunión con nuestro Padre Celestial, en la oración, en la alabanza, que son parte de todos esos canales que nos llevan a esa comunión con nuestro Padre Celestial. Si vivimos caminando por sendas de bien y de justicia, siguiendo los pasos que nuestro Señor Jesucristo nos mostró durante su recorrer aquí en la tierra, con los frutos del Espíritu Santo, con amor, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, con todos estos dones para los cuales no hay ley, porque son de Dios. En alabanza hacia nuestro Padre Celestial, alabando a nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar, clamando al Señor, y con ese amor en nuestros corazones, primeramente para Él y después para nuestro prójimo, utilizando todos y cada uno de los dones que podamos recibir para que podamos llevar adelante la promulgación de las buenas nuevas de la palabra de salvación y de vida eterna de nuestro Padre Celestial, dando de lo que hemos recibido a otros, utilizando los dones para el servicio del Señor, en esa gran comisión a la que somos asignados cada uno, en el propósito de Dios. Entonces esa unción del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Porque la palabra es viva. Esa palabra de salvación y de vida eterna que nosotros podamos compartir con otras personas viene desde lo más profundo de nosotros, desde el Espíritu que está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y es su palabra, no la nuestra, quien nos da la inspiración. Porque en esa unción, como lo podemos ver nosotros en el libro de los Salmos, en el número 23, cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y más adelante dice en ese mismo Salmo, servirás mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Y ciertamente veremos la bondad de Dios en nuestra vida. Ungidos por el Espíritu Santo de Dios. No hay bendición más grande que su unción para poder vivir en paz, para poder vivir en amor, para poder tener tranquilidad, para tener gozo en nuestros corazones, para tener alegría, pero lo más importante, para tener salvación y vida eterna. Los ojos del mundo verán la gloria de Dios en sus hijos. Cuando el Señor se glorifica en cada uno de nosotros en su tiempo, porque son en los tiempos de Dios y no en los nuestros. Es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta en su tiempo. Pero Dios siempre nos dará bendición porque somos sus hijos amados. Solo que nos pide obediencia. Y no dejo de invitarlos al libro de Deuteronomio en el capítulo 28. ¿Sí? Donde nos habla claramente cuáles son las bendiciones de la obediencia. Si esta palabra del día de hoy ha sido una palabra que ha llegado a ti, a tu corazón,
Si quieres convertirte en un hijo de Dios, si quieres ser un ungido del Señor, un apartado, un seleccionado para un propósito en tu vida, teniendo salvación y vida eterna, hoy es el día de dar ese paso. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, lo que has cometido, lo que sabes, lo que no sabes, no importa la gravedad que tengan, arrepentirte de corazón, pedir perdón a Dios. Y repetir esta oración conmigo el día de hoy, en este día que el Señor te da la oportunidad de convertirte en su hijo. No basta solo creer en Dios. Hay que declarar con tu boca lo que sientes en tu corazón. Entonces, repite conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación. Pagaste con sangre por mi libertad para limpiarme de los pecados. Hoy te pido, Señor, que me tomes de tu mano y que me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios. Hay fiesta en el reino de los cielos, porque un nuevo hijo de Dios ha nacido. Y yo te invito que si esta palabra ha sido de bendición para ti, ha tocado tu vida, tu corazón, te suscribas a este canal de nuestro ministerio de Derrama tu Fe, con este humilde servidor Yamil Quiroz, para que puedas ver allí todos los mensajes, las prédicas y sermones que hemos hecho en los últimos 2 años. Y ahí puedas conocer un poco más de la palabra. Yo te invito a que lo puedas compartir con otras personas, a quien tú quieras darle la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna, de convertirse. Te invito a que leas las santas escrituras de la Biblia, donde vas a poder ver la verdad que te hará libre. Te invito a que puedas asistir a una iglesia que puedas tener cercana para que puedas alabar al Señor y escuchar del Evangelio. Si tienes alguna situación por la que estás atravesando de dificultad, puedes escribirnos al correo derramatufe@gmail.com, donde intercederemos por ti en oración. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, en la dirección que ves ahí a mano derecha, en la parte inferior, @derramatufe, donde vas a poder ver allí todos los días versículos, mensajes cortos de la palabra que serán alimento diario. Podrás ver allí intercesión, mensajes de tiempos de fe, la verdad con amor, que te ayudarán a mantenerte en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Te deseo que tengas un buen día, que la bendición de Dios se derrame sobre ti y que el Espíritu Santo te acompañe en todos tus caminos. Amén.